Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche vamos a analizar la difícil situación que se vive en varias regiones de Colombia, pero particularmente en Córdoba por cuenta de las lluvias. Vamos a hablar de una posible emergencia económica, de su viabilidad, de las herramientas que se necesitan para atender la crisis y después las razones de la crisis, la incidencia de la represa de Urrá y la posición del gobierno nacional al respecto. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Jairo Torres, él es rector de la Universidad de Córdoba, a quien ahora le vamos a preguntar cuál es esa mesa técnica y científica sobre la cual se está trabajando. Rector, muy buenas noches. Muy buenas noches, cordial saludo. También está con nosotros Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, miembro de la Junta Directiva de EPM, columnista y a quien le tocó durante el Ministerio de Vivienda atender una serie de crisis invernales en su momento. Luis Felipe Henao, buenas noches. Diana, muy buenas noches y un abrazo solidario para todo el departamento de Córdoba. También está con nosotros Andrés Forero, representante de la Cámara por el Centro Democrático, candidato al Senado. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Buenas noches. Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes. En segundos estaremos con Juan Amaury Sánchez, exalcalde de Montería, un hombre que conoce a profundidad todos estos temas. Antes, un poco de contexto para nuestros oyentes, porque un frente frío generó en diferentes partes del mundo, pero específicamente precipitaciones sobre el Caribe colombiano durante una época normalmente seca, que ha generado afectaciones en 104 municipios, en 16 departamentos del país, dejando casi 70.000 personas damnificadas. El departamento más afectado es Córdoba, con 150.000 afectados y con emergencias en 24 municipios. Las inundaciones se concentran en Montería, pero también en las riberas del río Sinú. Escuchemos lo que le dijo Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, a 6 AM con Julio Sánchez Cristo esta mañana, al entregar el balance de las afectaciones en ese departamento. Tenemos el 80% del departamento está afectado, 24 municipios de los 30, más de 40.000 familias, más de 120.000 personas afectadas. Tenemos unas zonas más críticas que otras. El caso de la zona costanera, Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierra Alta, Montería, zonas de Lorica, San Bernardo. Tenemos aproximadamente, son 24 municipios afectados, de los cuales 10 están en estado muy crítico, la verdad. El gobierno estaría a puertas entonces de anunciar, y lo estábamos esperando desde el viernes pasado, una nueva emergencia económica, ambiental y social para la región de Montería, donde se desarrolla esta noche un Consejo de Ministros. Ahí estamos con nuestros periodistas con el fin de destinar recursos para atender la crisis y la posterior recuperación de actividades económicas. El viernes pasado el presidente le pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión sobre la emergencia económica decretada por el gobierno en diciembre para atender esta crisis. Una de las figuras al interior del gobierno que ha pedido decretar esa emergencia es precisamente el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, con quien habló Julio Sánchez esta mañana. Aquí decir que la UNGRD, que el gobierno nacional no le está aportando a los territorios, no es cierto. Que debería haber más plata, sí, debería haber más plata, pero en todos los niveles. También las gobernaciones deben invertir en las 3 líneas misionales de la gestión del riesgo en Colombia. No solamente en el manejo del desastre cuando se materializa, sino en conocimiento para el riesgo y en prevención del mismo, en mitigación. Y generalmente las inversiones ahí son básicamente nulas. 7 de la noche, 11 minutos, mientras cientos de miles de personas en Córdoba han perdido sus pertenencias, sus inversiones y la agricultura y la ganadería específicamente. Otra de las discusiones que ha planteado el gobierno nacional es la responsabilidad del embalse de Urrá en las inundaciones. Pues el presidente Petro ha dicho que por la codicia ahora botan agua, generan inundaciones y se ha cometido un crimen ambiental. La represa ha dicho que se continuará con un incremento controlado de descarga de agua hacia el río Sinú.
por cuenta del aumento del caudal, con el fin de garantizar la seguridad de la infraestructura y las comunidades aguas abajo. Pues Juan Acevedo, presidente de URRA, dijo que la empresa no tiene responsabilidad en las inundaciones que afectan a ese departamento y ven que nunca han violado los niveles permitidos. Escúchenlo. ¿Qué responden ustedes como máximos responsables de URRA a la gravísima acusación que ha hecho el presidente? Ha pedido su renuncia, ha criticado a las empresas públicas de Medellín y hay algunas advertencias que venían con el tema de la posibilidad de que se desbordara precisamente la acumulación de agua desde el año pasado, desde finales del año pasado. ¿Qué le responde usted al señor presidente? Julio, yo le respondo a la opinión pública en general y al presidente que nosotros hemos tenido un manejo responsable del embalse. Y respondo que nunca hemos violado niveles permitidos. Nosotros operamos dentro de unas curvas guías máximas que son aprobadas por el CNO mediante acuerdo. La última que tenemos es el 2022 y que se renuevan cada 5 años. O sea, nosotros estamos operando con toda la responsabilidad. Estamos en un mes de verano y es el mes de más verano de la estación de verano. Es el mes más seco de la estación de verano, que inicia el 15 de diciembre de cada año y termina el 15 de abril del año siguiente. Nosotros hemos estado operando, hablando de los niveles permitidos, por debajo de algo que se llama la curva guía máxima de operación que nos rige a nosotros. O sea, nosotros no operamos al libre albedrío, no operamos como nosotros quisiéramos y nos diera la gana. Nosotros operamos regidos por lo que tenemos. O sea, tenemos un nivel máximo permitido, que es nuestra curva guía máxima. Y durante la operación de todo el año 2025 y en lo que va del año 2026, nunca hemos violado esos límites de niveles permitidos. Ahí, claro. Perdónenme, hay por allí un valor de un 27% de días de los últimos 2 meses en donde URRA violó el nivel máximo permitido. Falso, es falso. Tenemos toda la documentación, se la hemos hecho llegar al ministro de Minas, al ministro de Hacienda, donde podemos demostrar que siempre hemos estado por debajo del nivel máximo permitido. Pues la ANLA ha asegurado esta tarde que URRA sobrepasó en 2024, 2025 y 2026 los volúmenes máximos del embalse, y por su parte Acolgen ha explicado que los embalses funcionan como amortiguadores en casos de crecientes, que reduce inundaciones y que las decisiones de vertimiento se toman de acuerdo a factores técnicos. Ya vamos a saber cuál es la realidad con nuestros panelistas, pero antes de ir con el debate, yo quiero invitarlos a todos a nuestra campaña. El Grupo Prisa se une a la campaña Ola Invernal. Colombia atraviesa una de las temporadas de lluvias más fuertes de los últimos años. Inundaciones, desplazamientos, deslizamientos, desbordamiento de ríos, quebradas que están dejando, como ustedes los han escuchado, miles y miles de hogares sin alimento y sin protección, especialmente en Córdoba. Caracol Radio y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para llevar ayuda a todos estos damnificados del país, a todas esas familias. Nuestra generosidad hoy puede marcar la diferencia en cada una de esas personas que están sufriendo en este momento. Puede donar usted, si nos está escuchando, en www.bancodealimentos.org.co. Esperamos que así sea. Voy con el panel y antes no me voy, tengo ya a nuestra corresponsal en Córdoba, todavía no está con nosotros. Sí, Claudia Hernández, nuestra periodista en Córdoba, para saber cuál es la situación que se vive a esta hora en su departamento. Diana, buenas noches para usted y por supuesto para todos los panelistas. La situación es realmente preocupante, Diana, en esta sección del país, porque mire que los reportes hoy datan de muertos, desaparecidos, reses, más de 1.300 reses muertas,
y también hay una cifra de más de 50.000 familias damnificadas en esta época de lluvias atípicas en el departamento de Córdoba, de acuerdo con los reportes oficiales que entregan las autoridades. El panorama no es alentador según lo que indica el alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelen, quien ha confirmado que los días más críticos podrían ser hoy 9 y mañana 10 de febrero debido a las descargas que llegarán desde el embalse Urrá. En Montería, más de 10 barrios de la margen izquierda de la ciudad de Montería han sido evacuados debido a esta emergencia. En el caso de la capital de Córdoba, Diana, solamente hay 6 albergues que están disponibles para atender a todas estas familias que han tenido que dejar sus viviendas debido a las inundaciones que se han venido registrando. La alerta roja se mantiene en esta sección del país debido a los niveles altos de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete. Diana, hoy hicimos un recorrido por uno de los puntos más afectados en esta sección del país, como lo es la urbanización Vallejo, un panorama bastante preocupante, lamentable. Usted de ahí sale llorando, Diana, debido a esa situación, cómo las personas ingresan a tratar de recuperar sus pertenencias en inflables, en canoas. Es una situación realmente dramática en esta sección del país. Gracias, Claudia. Volveremos con usted más adelante. Juana Mauri Sánchez, gracias y bienvenido al panel en Hora 20. Una primera pregunta, y empiezo por usted, que conoce toda esta situación. ¿Es necesario decretar la emergencia económica para atender las lluvias en este momento en Córdoba y otros departamentos? ¿Se demora el gobierno en tomar esa decisión? ¿Dónde deberían concentrarse además estos recursos destinados para atenderla? ¿Cuáles deberían ser las herramientas disponibles? Buenas noches para todos los panelistas. Respetuosamente considero que es necesario y obligante decretar la emergencia económica porque el municipio y el departamento contractualmente no tienen los recursos totalmente imprevisibles para atender la emergencia hidrosanitaria que estamos viviendo los cordobeses, con énfasis en Montería. Es de todos conocidos que la historia del río Sinú empieza en el año 1955, cuando el general Rojas Pinilla ordena a la empresa Tipton y Cambridge hacer el estudio hidrogeomorfológico del río Sinú para identificar los sitios de potenciales presas que regularan el río y lograr la explotación del vasto Sinú medio y bajo Sinú en explotación agrícola ganadera y la salubridad hidrosanitaria de 12 y 13 municipios vecinos. Este estudio identifica 3 puntos, que son Urrá 1, Urrá 2, para almacenamiento y generación de energía, y un tercer punto denominado el sector de... Aquí a 15 kilómetros de Montería, una presa de cabeza baja, únicamente para irrigar unos distritos de riegos colaterales. Muy bien. Después de 70 años de ese estudio, únicamente se ha construido Urrá 2, Urrá 1, que empezó su operación en enero del año 2000. Una decisión muy acertada porque ha servido para garantizarnos agua hidrosanitaria y hacer operativos los distritos de riego que existían en el departamento de Córdoba desde el año 74 con la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo, pero que eran inoperantes en el verano porque solamente teníamos 50 o 60 metros cúbicos por segundo de caudal. Entonces, si se cogía agua para riego, no quedaba agua para la población civil de 12 municipios de Córdoba. En el año 2000, con la entrada en operación Urrá, el caudal mínimo hidrosanitario, que es de la generación de una turbina, nos garantiza 170 metros cúbicos por segundo, que nos da agua suficiente para habilitar los distritos de riegos y el consumo de todas las personas que están sobre el eje del río Sinú. Desafortunadamente, Urrá es una presa mediana. La capacidad de almacenamiento es de 1.600 millones de metros cúbicos. Tiene un área superficial de 8.000 hectáreas de terreno. Genera 345 megavatios con 4 turbinas de 85 kilovatios.
y nunca se diseñó para controlar 100% al río Sinú, porque su vaso es imposible, porque es relativamente pequeño. Que iba para allá ahora, porque quería las razones específicamente, ese exalcalde, de las condiciones del río Sinú y de cómo funciona realmente esa hidrografía, para entender lo que está pasando ahora. Pero quisiera esa parte dejarla para más adelante y concentrarnos ahorita. También vamos a ir al tema de Urrá, concentrarnos ahorita si realmente se requiere decretar esta emergencia. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que hay 191.000 millones para atender la emergencia, pero que la plata para la reconstrucción o recuperación no existe. ¿Esta plata sería para qué? ¿Es suficiente con 191.000 millones de pesos para atender lo que hoy está pasando, doctor Henao, usted en su experiencia anterior? Diana, claramente no. Yo creo que esto hay que decirlo sin ambigüedades. Hoy la emergencia, pues esta emergencia, como usted lo dijo, se repite año tras año y es un fracaso institucional acumulado, producto de la corrupción, de la improvisación y tal vez de la ausencia de una planeación estructural. Nosotros en estos 4 años de gobierno solamente hemos visto una unidad de gestión de riesgo que ya tiene un ADN de la corrupción y una entidad que además se había desarrollado para prevenir estos hechos, que es el Fondo de Mitigación. Buscaba era poder desarrollar asesores de prevención, y lo que vemos, según las denuncias del propio gobierno, porque entre ellos mismos se atacan, Carlos Carrillo señalaba que el Fondo de Actuación también se dieron hechos de corrupción y que la exdirectora del DAPRE estaba nombrando familiares y habían hechos que estaban poniéndose en duda sobre la transparencia del mismo. Entonces, lo que demuestra es que tenemos primero unas instituciones capturadas por la corrupción. 2, esto no es solamente este gobierno, esto viene de gobiernos atrás y todos nos tenemos que hacer un mea culpa. 3, esto se trató de solucionar con la institucionalidad para mitigar todo el tema de riesgos, no funcionó dicha institución. 3, la forma de contratación se volvió un botín para los políticos, porque acá la contratación es directa. Con 190.000 millones usted no puede atender ni siquiera el plan de recuperación. No lo puede atender. Eso solamente nos costó un municipio hace 10 años, cuando tuvimos la emergencia en Antioquia, al lado de Andes y Jardín. Entonces, 190.000 millones, con la forma en que ejecuta este gobierno, es casi imposible que nos puedan servir. Con lo cual se requiere la emergencia. El presidente le decía a Andrés Forero a la Corte que levantara la suspensión del decreto de emergencia económica para atender la crisis. ¿Qué sentido tendría pedir que se levante la suspensión? ¿Es necesario decretar una nueva emergencia? Pues yo creo que sí es necesario decretar una emergencia distinta, Diana. Yo creo que son dos causas distintas y lamentablemente el presidente de la República, de manera terca, está tratando desde que se levante la suspensión por una emergencia que no tenía nada que ver, que estaba relacionada con una pelea política que tenía el presidente Gustavo Petro con el Congreso a propósito del hundimiento de la ley de financiamiento, y que en ningún caso se hablaba obviamente en ese decreto porque fue previo a el frente frío que estamos enfrentando en este momento. En ningún caso se hablaba de esta situación que se está viendo en Córdoba. Entonces, el presidente debería entender que está suspendida esa emergencia económica y que ahora sí se están dando las condiciones, si hay un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica acotada a propósito de lo que se está viviendo en el departamento de Córdoba, en algunas zonas de Antioquia y en algunas zonas de Sucre. Pero quiero además decir una cosa que es importante, Diana, porque hoy el presidente se está quejando de falta de recursos, pero vimos cómo durante este mes de enero que acaba de terminar, realmente hubo un gasto obsceno en órdenes de prestación de servicio y en cargos de cara a las elecciones. Adicionalmente, no podemos olvidar que durante este gobierno se robaron la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Digo esto sin que eso implique que no se tenga que declarar una emergencia, pero sí es importante hacerle esa claridad al presidente de la República, porque realmente el derroche y el malgasto durante este gobierno son alarmantes, pero obviamente eso no significa que podamos dejar... Pero además, porque eso que usted menciona tiene unas consecuencias. Además de la enorme corrupción que debe ser castigada, tiene la consecuencia de que esa unidad no pudo ser modernizada para modernizar esa institucionalidad para poder atender como debería atender la realidad hoy de cambio climático y de todo lo que en Córdoba se dejó de hacer, y ahí tiene a esas familias en la situación que la tiene.